Bueno, vamos a ver un poco la explicación del punto de fuga. A ver, lo tenemos aquí en el libro y lo voy a leer, ¿vale? Las líneas que son paralelas entre sí y están sobre el plano del suelo, como ocurre con los surcos en campo de labrado, o vamos a pensar como la vía del tren, ¿no? Parecen encontrarse en el mismo punto de la línea del horizonte. Este punto se conoce como el punto de fuga. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros miramos dos líneas que parten paralelas, vamos a pensar en estas del suelo, ¿vale? Si parten paralelas, si las viésemos alejarse mucho, llegaría un momento en que se juntarían así como en un triángulo, ¿no? En el final. Y eso sería el punto de fuga. Si os dais cuenta, por ejemplo, la línea de la mesa va bajando, ¿vale? Y en cambio la del suelo es como si fuese subiendo. Pues cuando esas dos líneas se juntan en el punto de fuga. Entonces al final el punto de fuga depende de la visión que nosotros tenemos del horizonte. Siempre va a estar en la línea del horizonte. Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos sentados en el suelo, tenemos el punto de vista bajo, vemos el horizonte muy bajo porque estamos en el suelo. Entonces, si hubiese personajes, todos los personajes tendrían las rodillas a la misma altura. Si nosotros tuviésemos el punto de vista medio, porque estuviésemos sentados en una silla, veríamos el pecho de las personas, aunque estuviesen más lejos o más cerca, veríamos el pecho todas a la misma altura, ¿no? Que sería la altura de nuestra vista, donde nosotros vemos el horizonte, línea del punto de vista. Y si estamos de pie, vemos las líneas como van fugando, vemos aquí, por ejemplo, las vías, estas líneas de la calle, ¿no? Como van fugando y se juntan en un punto. Esto es el punto de fuga. Pues si estamos de pie, nuestra vista está más alta, vemos aquí el horizonte y todos los personajes de la escena tienen la cabeza a la misma altura. Todos tienen la cabeza a la altura del horizonte, como nosotros, y estamos viendo el punto de fuga. Hay personajes más alejados, personajes más cercanos, todos van a coincidir con la cabeza en el punto de fuga. Medio, todos el pecho en el punto de fuga. Bajo, todos con las rodillas en el mismo punto de fuga. Pero además podemos ver varios tipos de puntos de fuga, pero hay que entenderlo en 3 puntos, y lo explicamos ahora. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí una calle antigua, ¿no? Para establecer el punto de fuga donde está, estiraría una de las líneas, todo, y estiraría otra línea, que podría ser esta de la acera, todo. Bien, y entonces yo sé que el punto de fuga está aquí, ahí. Bien, ese es el punto de fuga, pero ahora voy a coger las líneas de esta parte de la calle. Entonces yo estiro la línea, todo, aquí, bien, y estiro esta, todo, bien, y voy a estirar esta también de arriba, todo. Bien, y me sale otro punto de fuga. Esto quiere decir que aquí, esta calle, tiene 2 puntos de fuga. Este edificio va hacia allí y este, como tiene un poco de curva, y aparece uno más cerca que el otro, este aparece más abierto, tiene otro punto de fuga. Con lo cual, aquí vemos 2 puntos de fuga claros. Esto es así. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, línea del horizonte, bueno, si la hiciera recta, vale, y vamos a pensar que tenemos aquí un edificio, ¿no? Tenemos aquí la bajante de un edificio. Bueno, pues si las ventanas van a dar todas a un mismo punto de fuga, bien, fíjate, aquí establezco yo la fuga, ¿vale? El punto de fuga. Retiro esta parte y ya vemos que aquí está el horizonte y aquí estaría el edificio y todas las ventanas están yendo al mismo punto de fuga, puertas, etcétera. Bien, porque estas líneas que parten paralelas, inicialmente están paralelas, se van a juntar todas en un punto a la altura de nuestra vista en el horizonte. Bien, si aquí hubiese otro edificio, a lo mejor saldrían de aquí las fugas y tendríamos solamente un punto de fuga. Por ejemplo, aquí trazamos, ¿vale? Las líneas más rectas. Trazaríamos aquí otro edificio. ¿Ves cómo aquí ya tenemos otro edificio y las fugas van a coincidir, ¿vale? Van a coincidir, que todas las ventanas están por aquí y van todas a un punto de fuga. Un punto de fuga, que lo llamaríamos cónico central,
cónico central. Vale, ¿por qué? Tiene forma de cono y está en el centro, ¿vale? Y es un punto de fuga. Si en vez de un punto de fuga tenemos dos puntos de fuga, quiere decirse que en el horizonte hay dos puntos de fuga, es porque unas líneas van así, ahí, y otras van a ir así. Bien, entonces ahora vamos a dibujar aquí los edificios para que se vean, ¿vale? Aquí tenemos un edificio cuyas líneas van a fugar aquí a este punto, y aquí tenemos otro edificio cuyas líneas van a fugar a ese punto. Vamos a poner aquí ventanas, ¿vale? Para que las veas. Aquí. Bien, aquí, otra ventana aquí, otra ventana aquí. Vamos a poner una ventana aquí, otra aquí arriba, otra aquí vamos a poner una puerta, ¿vale? Y desaparecemos todo esto. Y aquí ahora lo que vamos a ver son dos edificios que van a dos puntos de fuga diferentes. No iban al mismo en el centro, como en este caso, sino que tienen dos puntos de fuga diferentes, ¿vale? Porque hay una diferencia a la hora de hacer las líneas. Bien, y esto también es un punto de fuga cónico, pero esto, en lugar de ser un punto de fuga, son dos puntos de fuga, ¿vale? Este sería un punto y estos serían dos puntos de fuga. Y en este caso son oblicuos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, perdón, que si yo sigo esos puntos de fuga lanzando líneas, pues al final la acera la voy a ver así, como si fueran rombos. La acera de aquí la vería recta, así. En cambio, esta está como un rombo, lo voy a dibujar mejor. A ver ahora, que es que me dio la tos, perdón. Dos puntos de fuga, línea del horizonte. Un punto, otro punto. Yo lanzo desde aquí líneas, ¿vale? Y lanzo desde aquí líneas. Y aquí puedes ver que las baldosas, en vez de estar de frente, están de esquina. Esto es lo que nos pasa con el punto de fuga de lado, ¿no? Que esto, al final, es una fuga que no es central, sino que es así, la vamos a ver así, ¿vale? Entonces aquí ya no tenemos un punto de fuga central, sino que tenemos dos puntos de fuga cónicos, porque es 1 y 2, pero en este caso se llaman oblicuos, ¿vale? Oblicuos. ¿Qué es un punto de fuga central solamente? Bien, vemos las líneas de la acera, del suelo, cómo se ponen. Mira, sacamos aquí la fuga. ¿Ves aquí uno central? Mira, estas están de lado, dos puntos de fuga oblicuos. Un punto de fuga central, ¿vale? Pero los dos son cónicos, porque aquí este aparece cónico y este también aparece como un cono y este también aparecería como un cono. Aquí aparece un cono, otro cono. Bien, puede pasar que un edificio tenga tres puntos de fuga. Vamos a imaginar, por ejemplo, en Nueva York, que los edificios son muy altos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que esta es la parte de, digamos, una de las aristas del edificio. Bien, y entonces, aquí está el horizonte, vamos a pensar, bueno, el horizonte estaría, como lo veríamos desde abajo, pues vamos a tener la tendencia de mirar hacia arriba, entonces realmente pues vamos a ver ahí, vamos a mirar hacia el cielo, no hacia arriba. Y entonces, lo que pasaría sería que unas líneas irían hacia un punto de fuga, a ver si lo vemos desde aquí, bien, bien, bien. Estas otras hacia otro punto de fuga, que puede estar más cerca o más lejos, pueden estar más cerca o más lejos de la arista del edificio. En este caso, esta está más lejos que esta, bien. Entonces tenemos aquí más líneas, bien. Y además de todo eso, tenemos que, como lo estamos viendo desde abajo, el edificio como que se va perdiendo, como que lo vamos viendo más ancho desde abajo y se va estrechando hacia arriba las líneas, ¿no? Pues entonces aquí tendríamos, bueno, vamos a poner el punto de fuga más alto, tendríamos también líneas así, 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 así,
Y si te das cuenta, casi nos aparece aquí como una pirámide. Bueno, vamos a borrar estas dos líneas de aquí y entonces veríamos como el edificio, como que desde abajo se nos va escapando. Vemos un edificio en altura y lo vemos así desde abajo, porque tiene, eso es, 3 puntos de fuga. Por abajo lo vemos ancho y luego cada vez se va estrechando. Y aquí, pues lógicamente, pues habría muchos más edificios y todos con puntos de fuga estrechando, porque lo veríamos como la gran manzana de Nueva York, ¿no? Los veríamos ahí cada vez que se van perdiendo hacia arriba. Esa imagen que vemos en los cómics, que los edificios como que se van perdiendo. Bueno, o cuando viajamos. Entonces aquí teníamos 3 puntos de fuga. Teníamos 1, tendríamos esto que estiramos, que sería 2, a la misma altura del horizonte, los dos, y tendríamos un tercer punto de fuga en el cielo al final, ¿vale? Que sería 3, sería como el edificio se va estrechando. Claro, si estuviésemos en la parte de arriba del edificio, lo que veríamos sería como, si estuviésemos arriba, a lo mejor estaríamos en el terrado del edificio, arriba, ¿no? Y entonces lo que nos pasaría es que si nos pusiésemos al borde, veríamos como el edificio casi como que se pierde así hacia abajo, ¿eh? Sería el punto de fuga inverso. Nosotros estamos aquí en un tejado, aquí al lado, y vemos el edificio y vemos cómo ese edificio se va perdiendo. ¿Por qué? Porque aquí está la calle, que sería, estamos mirando hacia el suelo, por tanto, estamos viendo cómo las líneas fugan hacia abajo. Si estas fugan hacia arriba, estas fugarían hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno, pues nada, aquí seguiría la calle, habría más edificios que también fugarían hacia abajo, ¿no? Porque lo estamos viendo, pues eso, desde arriba, y vemos los edificios así desde arriba. ¿Qué nos pasa aquí? Pues aquí pasa lo mismo, tenemos, mira, estiramos estas líneas y van a dar a un punto de fuga, estiramos estas otras y van a dar a otro punto de fuga, y estiramos estas y van a dar a otro punto de fuga. O sea que también tendríamos 1, 2 y 3 puntos de fuga. Bien, así que ahora ya sabemos que podemos encontrarnos, generalmente puede haber más, pero bueno, tenemos un punto de fuga, que puede ser cónico central, 2 puntos de fuga que pueden ser oblicuos, que nos aparecen así las baldosas de esquina, oblicuas, y nos pueden aparecer 3 puntos de fuga, pero ya tendrían que ser edificios súper altos para poder ver eso, o verlos desde arriba, pero desde un rascacielos. Eso sería un poco los puntos de fuga. Y en cuanto a la perspectiva, pues es el aspecto que tienen los objetos desde el punto de vista que lo miremos. Por ejemplo, estos apuntes los tengo yo de cuando estaba aprendiendo acerca de la perspectiva. Y la perspectiva se tiene en cuenta en los ejes, en los ángulos que forman, por ejemplo, en este cubo, ¿vale? Según fugan o no fugan, según van buscando el punto de fuga o no lo buscan. Cuando los ejes son iguales, como en este caso que vemos aquí, que los ejes son iguales, lo que sucede es que, vamos a verlo aquí en esta figura, es que los 3 miden lo mismo. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos este eje de atrás, este, ¿vale? Entonces vemos que en todos, cada uno de ellos mide 120 grados de amplitud, con lo cual son ángulos de 120 grados y la suma de los 3 ya sería el 360 de la circunferencia, ¿vale? Bien, empezamos por ahí, ¿vale? Entonces estos son 3 ejes iguales. Al ser 3 ejes iguales es una perspectiva isométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cogiese esto y lo estirase mucho, y el otro mucho, y esta línea mucho, y esta nunca se llegarían a juntar, porque los 3 ejes son exactamente iguales. Entonces, es una isométrica. Iso significa igual. 3 ejes iguales, o sea, tres ángulos iguales, implica que no fuga, es ortogonal, es una fuga ortogonal. Esto nunca va a fugar, ¿vale? Nunca se van a cruzar las líneas en un punto, porque los 3 ejes son iguales. Cuando los 3 ejes son diferentes, como en este caso, ¿vale? Ya hablamos de dimétrica, porque, por ejemplo, en este caso que hay dos de 130 y uno de 100. Si yo muevo esto y lo pongo en esta postura más o menos, aquí, ¿vale? Yo aquí tengo
un ángulo que sería esto, eso. Tengo aquí otro ángulo que sería esto, bien. Y tendría el ángulo que va desde aquí hasta aquí, que sería ese. Entonces, en este caso, si yo tengo dos ángulos iguales, como en este caso dos de 130, ¿vale? Y uno más pequeño, de 100, porque ya veis que si estuviese así, sería de 90, ¿no? Porque hace como recto así, plaf, plaf, 90. Pero si lo abro un poquito más, ya sería de 100. Bien, entonces tendría uno aquí atrás, este de 100, en cambio tendría este mayor, ¿vale? Y ese también mayor. Es esta suma. Bien, bueno, pues en este caso sería dimétrica, dos iguales. Que tiene tres ángulos diferentes, pues al ser los tres diferentes sería trimétrica, ¿vale? Y luego las asonométricas son estas que tienen los ángulos diferentes, porque fugan a un punto, ¿vale? Luego, depende de cómo yo tenga la visión, voy a ver los ángulos de una manera o de otra. Existe también la perspectiva caballera, existe también la monométrica, que también son este tipo de ángulos. Bien, voy a hacer una foto a esto. Y luego la perspectiva planométrica o militar es vista a vista de pájaro. Visto desde arriba, sería esta perspectiva, que es un poco a vista de pájaro. Entonces, si la perspectiva no fuga porque los ángulos son todos iguales que forman el cubo, es isométrica. Iso significa igual, o sea, todos los ángulos iguales, isométrica. No fuga, es ortogonal. Que los ángulos son diferentes, entonces son asonométrica, que significa diferente. Entonces, ángulos diferentes, asonométrica. Eso provoca que tenga perspectiva, que las líneas se vayan a juntar en un punto. En este caso, estas líneas se juntarían en este punto y estas se juntarían hacia acá en este punto. Todos estos se irían al mismo punto, ¿vale? Y todas estas irían al mismo punto. Bien. Y yo creo que ya aquí está todo explicado. Bueno, y aquí otra vez repetir. Un punto de fuga es una perspectiva cónica central. Dos puntos de fuga es una perspectiva oblicua. Y en este caso, si tuviese tres puntos de fuga, como habíamos visto en el edificio este, que ya lo borré, ya sería también una perspectiva que en este caso sería también oblicua, pero con tres puntos de fuga. A ver si con esto te sirve y si no te líe mucho. Venga, chao, un besito. Un abrazo a la abuela.